Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las descargas profundas en las baterías, sobre todo en su uso en los sistemas fotovoltaicos. Bien, hay que tener en cuenta que en este caso tenemos un ejemplo aquí de una batería, un inversor y una carga. Entonces, cuando la carga está operando, simplemente la batería tiene una tensión y va a entregar una corriente de tipo DC que nuestro inversor que tenemos aquí la va a entregar en tipo AC. Bien, entonces esa descarga de energía es la relación entre la energía entregada por la batería y la capacidad total de la energía que tiene esa batería. O sea, en otras palabras, la totalidad que yo tengo y lo que yo entrego. Esa relación también podemos expresarla en función de las potencias y los tiempos. Entonces, desde el punto de vista, vamos a hablar de porcentaje de descarga, tiene que ver con la energía entregada y está en función de la tensión y la corriente, ¿cierto? Que es la potencia por tiempo, por el porcentaje, que sería 100%, sobre la tensión y la corriente total disponible de la batería también por el mismo tiempo que estamos aquí. Entonces aquí nosotros podemos eliminar unos factores como por ejemplo la tensión, prácticamente, que vamos a considerarla que es la misma, ¿no? Vamos a suponer que en este caso es la misma y por tanto esta ecuación quedaría de la siguiente forma. Ya quedaría en función de la corriente y el tiempo entregado sobre la corriente y el tiempo disponible. Muy bien. Resulta y acontece que esta relación de corriente por tiempo es lo que nosotros llamamos amperios hora. Entonces nosotros podemos decir que nuestra porcentaje de descarga está en función de los amperios horas entregados sobre los amperios horas disponibles en la batería. Entonces, desde ese punto de vista podemos tener la relación con base en las energías o los datos de las energías entregadas, pero también podemos verificarla en función de los amperios horas entregadas con una manera un poco más sencilla de uno poder calcular este porcentaje de descarga. Ahora vamos a recordar nuevamente esos conceptos. Aquí tenemos la tensión de la batería, que tiene que ver con el valor del voltaje entre sus bornes. Eso está en función del número de celdas que ella tiene y de la tensión de cada celda. En este caso posee 6 celdas y cada celda tiene una tensión nominal de 2 para darme una tensión de batería de 12 voltios. Y obviamente recordar el concepto de la capacidad en amperios hora, que se refiere a la capacidad de corriente que puede entregar una batería en el tiempo. En un video pasado estuvimos analizando este dato de la batería y donde podemos observar que esa capacidad en amperios hora, veanlo aquí, depende de la hora de trabajo. Aquí vemos acá, miren que si trabajo una hora tengo 62 amperios hora, pero si tengo 100 horas de trabajo tengo 206 amperios hora. Entonces tenemos una variación de esa capacidad que depende de las horas de trabajo de la batería, como pueden observar aquí. Entonces, por lo general, los fabricantes toman uno de estos valores para identificar su batería como dato técnico, ¿cierto? En este caso, esta batería es de 155 Ah, significa que tomaron el dato con base en una horas de trabajo de 20 horas, como estamos observando aquí. Otras baterías las toman en función de 10 horas, otras las toman en función de 100 horas. Todo depende del fabricante. Por eso es muy importante no solamente identificar la capacidad en amperios hora, sino el régimen de trabajo sobre la cual tiene esa información, como vamos a ver a continuación. Aquí, por ejemplo, tenemos dos baterías, las cuales tienen dos regímenes totalmente diferentes, pero tienen un valor mismo o de amperios hora. Por ejemplo, en esta batería que tenemos aquí nos dice que es de 12 voltios y 100 amperios hora, pero a un régimen de 20 horas. Mientras que esta tiene 100 amperios hora, pero a un régimen de 10 horas, como estamos observando aquí. Entonces son baterías que tienen unos rendimientos totalmente diferentes. Por esa razón hay que tener en cuenta mucho esta información. Y aquí podemos ver en una curva que a medida que el régimen de horas de trabajo va aumentando mi capacidad en amperios hora. Mírenlo aquí.
y lo cual tenemos que tener en cuenta para cuando vayamos a seleccionar a la batería, porque la batería tiene que estar seleccionada con base no solamente en las horas de trabajo que ella va a trabajar, sino también en las famosas descargas profundas, que es el tema de este video. Bien, ahora para recordar que esa capacidad en amperios hora yo las puedo ver reflejadas en las famosas curvas de descargas que tenemos aquí. Vean que estas son unas curvas de descargas para una batería que las tenemos expresadas en minutos hasta aquí, y de aquí las tenemos en horas. Por ejemplo, vamos a verificar esta primera, donde me indica a mí mi capacidad en 100 amperios hora, y está compuesta por unas horas de trabajo de 10 horas donde estoy descargando 10 amperios. Entonces esta corresponde a esta curva que está aquí. Miremosla aquí. Esta es mi curva de comportamiento bajo esas condiciones. Ahora vamos a ver dónde está la curva de 83 amperios hora. Miremosla aquí. Y está con base en un trabajo de 5 horas, en la cual voy a descargar 16.6 amperios hora. Y corresponde a esta curva que está aquí. Miremosla aquí. Y la última, de 61 amperios horas, corresponde a un trabajo, a un régimen de trabajo de 1 hora. Mírenlo aquí, estaríamos aquí donde dice 60 minutos y estaría descargando 61 amperios, como estamos observando aquí. Entonces vemos que todas estas condiciones están representadas en las curvas de descarga. Bien, ahora vamos a analizar la profundidad de descarga y su efecto en la vida de la batería. Aquí tenemos una gráfica donde tenemos expresado el DOD, que significa en inglés profundidad de descarga en porcentaje, y aquí tenemos el ciclo o los ciclajes de la batería en miles. ¿Ve? Aquí tenemos 1500 hasta 16500. Entonces vamos a entender qué es lo que es un ciclaje o un ciclo. Entonces, un ciclo es un periodo en el cual yo cargo la batería y el otro periodo donde se descarga esa batería. Estamos hablando aquí, véanlo acá. Los ciclos en una batería dependen de la aplicación. En las aplicaciones, por ejemplo, fotovoltaica, pues es lo normal que la batería se cargue en un día, en aproximadamente mediodía, y se vuelva a descargar en otro mediodía. Lo que estamos hablando de un ciclo, que se da un ciclo por cada 24 horas o un ciclo por cada día, pero todo depende. Por ejemplo, en el caso que yo tenga unas baterías en las cuales voy a utilizarlas 3 días, entonces, y las voy a cargar por 3 días, ya tenemos un ciclo totalmente diferente allí. Entonces hay que tener en cuenta cómo es que trabajan. En este caso vamos a tener aquí en cuenta que vamos a hacer un ciclo por día, ¿cierto? Por tanto, voy a tener aproximadamente al año un equivalente de unos 360 ciclos aproximadamente. Entonces vamos a analizar esta condición. En el caso que yo descargue la batería un 80%, que significa que voy a utilizar prácticamente el 80% de su capacidad, voy a tener un periodo de vida de 1500 ciclos, ¿cierto? Estamos hablando que esto es aproximadamente, si un año tengo, vamos a redondear, si un año tengo yo 300 ciclos, significa que esta batería me va a demorar alrededor de unos 5 años aproximadamente con ese régimen. Véanlo aquí. Para mi concepto, una batería bastante buena, porque estamos sacando de ese punto de vista un buen rendimiento. Pero vean qué pasa cuando yo trabajo las profundidades de descarga menores. ¿Qué significa esto? Vamos a colocarle en este caso siguiente en un 40%, véanlo aquí. Ya yo voy a tener aproximadamente 3700, 3000, sí, casi 4000 ciclos aproximadamente aquí, lo cual se me está incrementando mi vida de la batería mucho más. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y si la trabajo en aquí en este caso un 10%, vean que voy a tener 15.000 ciclos en relación con los 1500 que tenía 80. Vean prácticamente esa diferencia tan abismal. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En conclusión, que si a mayor profundidad de descarga que yo tenga una batería, menos ciclos de vida tiene. Y a menor profundidad de descarga, mayor ciclo de vida posee la batería. Y esto es un dato muy importante para cuando nosotros estamos calculando baterías, y así de esta manera podemos disponer de cuánto va a ser el periodo de vida de esa batería o del banco de batería que hemos conectado. Vamos a ver a continuación unos ejemplos.
Bien, aquí en este caso tenemos otra gráfica donde tenemos aquí el porcentaje de capacidad de la batería. Bien, aquí tenemos el número de ciclos o ciclaje de la batería y aquí tenemos las curvas de descarga. Es importante tener en cuenta que la batería hay que reemplazarla cuando ha perdido de un 20 a un 40% de su capacidad, o en otras palabras, cuando llego al 80% de mi capacidad o al 60% de la misma, y eso depende mucho del fabricante. Hay algunos que la tienen al 80, hay otros que al 60. Correcto. Entonces veamos un ejemplo de estos ciclajes que están aquí. En este caso vamos a tomar, por ejemplo, si yo voy a descargar una al 90%, vean lo que pasa. Voy a tener 800 ciclos. Si la voy a descargar al 80%, voy a tener aproximadamente, que dice aquí, 1250 ciclos. Una vida esperada para esta batería de 4.2 años. Véanlo acá. Ahora, si yo la descargo menos del 50%, o sea, entre el 50 y el 20%, me voy a esperar vidas, en este caso si es 50, de 6.8 años, y en el caso del 20%, que sería esta curva de aquí, de 3200 ciclos, de 10.7 años. Entonces observemos estas diferencias. Bien, por eso no es bueno uno trabajar descargas profundas mayores del 50%, porque prácticamente la vida de batería se va a ver afectada bastante. Bien, por esa razón es que aquí colocamos este cuadro verde donde están los porcentajes adecuados para uno trabajarlo. Sin embargo, si yo trabajo con descargas profundas muy bajitas del 20%, ¿qué implica eso? Que mi banco de batería tiene que ser muy grande en comparación cuando utilizo uno de 80. Entonces ahí tengo ventajas y desventajas. En primer lugar, cuando hago unas descargas profundas de una batería, mi ventaja principal es que mi banco de baterías son más pequeños, ¿cierto? O de menos capacidad que voy a utilizar, pero me va a tener un ciclo de vida muy corto. Sin embargo, si yo utilizo en este caso porcentaje de descargas bajos, voy a tener la ventaja que mi periodo de vida de mi batería va a ser mucho más largo, pero resulta que me toca hacer un banco de baterías mucho más grande o de mayor capacidad comparado con el que tendría de 80. Bien, entonces para ello, por lo general los porcentajes de descarga recomendados deben, para mi concepto, deben estar menores del 50%, entre un 50 y un 40%, ¿cierto? Pero sin embargo, eso no impide que otras personas puedan trabajar 60, 70 o pueden trabajar de 30 o 20%. Eso ya queda a discreción de cada diseñador. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo tengo una batería para esta condición de 100 Ah a condición de 20 horas, ¿qué significa? Que si yo la voy a trabajar a un 50%, la máxima descarga en amperios hora que puedo tener es de 50 amperios hora, siendo que esa máxima capacidad es de 100, porque recordemos que las curvas están con base en unas descargas completas del 100%. Entonces, por ejemplo, si voy a tener una batería de 300 amperios horas a C20 y la quiero descargar en un 50%, tendría que sacarle 150 amperios hora y así sucesivamente. Entonces hay que tener en cuenta ese porcentaje para ver cuánta capacidad de corriente podría tener en ese caso. Veamos este simple ejemplo donde vamos a tomar los datos para una batería de 12 voltios con 200 amperios hora a un régimen de trabajo de 20 horas. Estaríamos hablando de este dato que tenemos aquí. Y de paso hemos colocado aquí sus ciclos con relación a la profundidad de descarga. Entonces vamos a ver esta siguiente tabla. Veamos aquí. En esta tabla tenemos el porcentaje de descarga. Vamos a ver si nosotros tenemos una descarga del 100%, como estamos viendo aquí. Vamos a representar aquí sus ciclos. Veámoslos aquí, de los 100, 80, 60, 40 y 20% que hemos tomado como base de análisis. Entonces en este caso, vamos a analizar la primera línea. Si yo voy a hacer un porcentaje de descarga del 100%, significa que la capacidad a usar va a ser de 200 amperios hora. Y la corriente que voy a extraer durante esas 20 horas va a ser de 10 amperios, tal cual como tenemos aquí en la tabla dada por el fabricante. Ahora, para esa descarga del 100%, vamos aquí a la gráfica de profundidad
vemos que vamos a tener un periodo de vida de aproximadamente 400 ciclos, que es el que hemos anotado acá. Bien, ahora vamos a ver cuánto sería el promedio de vida de esa batería, teniendo en cuenta unos ciclos por año de 340 la batería. Esto es un valor que acabo de colocar como referencia. Como ya dije anteriormente, en los ciclos de una batería depende del uso. Para este caso voy a tomar un promedio de 340 ciclos por año. Se da entonces que tenemos un periodo de vida de 1.2 años. Ahora, si vamos a descargar al 80%, significa que de esos 200 amperios hora yo voy a usar 160 amperios hora, lo que equivale a que en un periodo de trabajo de 20 horas voy a extraer 8 amperios aquí. Bien, entonces para eso voy a tener aproximadamente unos 500 ciclos, y lo vemos. ¿De dónde salen estos 500 ciclos? Vemos aquí, profundidad de descarga del 80 me da aproximadamente 500 ciclos, con lo cual voy a tener una expectativa de vida de 1.5 años. Entonces sería como una especie de unos cuantos meses más en relación con una descarga del 80%. Bien, ahora vamos a ver aquí si utilizo una descarga del 60%. Entonces en este caso vamos a ver que para descarga del 60% tendría que utilizar 120 amperios hora de la totalidad de 200 Ah. Para ello, en ese régimen de 20 horas de trabajo podría extraer 6 amperios. Vamos a ver cuántos ciclos tengo con esa descarga del 60%. Me voy aquí a la tabla 60 y tengo aproximadamente 750 ciclos, que es lo que vemos aquí, lo que equivale a un periodo de vida aproximadamente de 2.2 años. Veamos aquí. Entonces vemos cómo vamos obteniendo un mayor periodo de vida aproximadamente a medida que vamos reduciendo el porcentaje de descarga. Vean que si tengo porcentaje de más del 60% para este tipo de baterías, tendré que esperarme vidas desde 1 hasta 2.2 años. Ahora, si yo voy a hacer una descarga del 40%, o sea que de esos 200 apenas voy a sacar u utilizar 80 amperios hora, lo que equivale que en 20 horas de trabajo tendría que extraer 4 amperios. Entonces vamos a ver cuánto sería mi nuevo ciclo. Estaríamos hablando de aproximadamente 1000 ciclos, y eso se representa en 2.9 años. Bien, ahora si voy a utilizar el 20%, miren acá, significa que de esos 200 amperios hora voy a extraer 40. De esos 40, en esas 20 horas de trabajo puedo extraer 2 amperios. Tendría un ciclaje aproximadamente de 1750 ciclos, lo que equivale a un periodo de vida de 5.1 años. Y vemos que aquí pegamos un salto bastante grande. A partir de los 50 de profundidad de descarga, la batería comienza a tener un periodo de vida mucho más alto. Pero entonces en este caso tendría que utilizar mayor cantidad de baterías para poder suplir. Por ejemplo, vean, si yo necesito extraer en este caso una capacidad de 200 amperios hora, mírenlo aquí, necesitaría una batería, ¿sí? Miren el ejemplo, si yo necesito 200, necesito una sola batería si voy a extraer el 100%, vean acá, pero tendría que cambiar esa batería al cabo de un año y algunos pocos meses. Entonces, si yo quiero tener un banco de baterías mucho más, con mayor eficiencia, tendría que obtener, vamos a suponer, si las voy a descargar al 20%, tendría que utilizar 5 baterías de este tipo para que me dé los 200 amperios hora. Pero vean que estas 5 baterías me van a tener una duración de 5.1 años. He ahí el ejemplo. Entonces, ¿por qué voy a tener 5? Porque de esas 5 cada una lo voy a sacar yo 40. Por 5 me daría los 200, pero como cada una saca 40, significa que su descarga es del 20% y el periodo de vida de cada una de ellas va a ser de 5.1 años, lo cual me hace una gran diferencia. Entonces, esos son los datos que yo debo tener en cuenta cuando voy a diseñar este banco de baterías. Otra información muy importante que nos dan los fabricantes es cuál sería la tensión de las baterías cuando ellos experimentan esos altos porcentajes de descarga o bajo porcentaje de descarga. Entonces, para ello veamos este ejemplo aquí. Tenemos aquí una batería cuya tensión de bornes de 12 posee 6 celdas que tenemos aquí. Aquí tenemos la tabla de las tensiones de cada celda. Veanlo acá, dependiendo de la descarga. Mírenlo aquí.
con descarga del 100%, este sería la tensión, véanlo acá, cuando trabajo a 20 horas de trabajo, mírenlo acá. Aquí sería la tensión de cada celda cuando descargo el 75. Aquí sería la tensión de cada celda cuando descargo al 20 horas, serían 2 voltios. Y vean que a medida que trabajo menos horas, esa tensión se me va cayendo por celda. Mírenlo aquí y mírenlo acá y mírenlo acá. Exacto. Entonces, esta es una forma que el fabricante nos da una oportunidad para que nosotros podamos estimar cuál sería o cómo ha sido ese porcentaje de descarga midiendo la tensión de los bordes de una batería. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, para este caso vamos a suponer que vamos a tener en cuenta que para mí una tensión una descarga muy baja del 75%, ¿no? Para verificar. Entonces, aquí en la curva también podemos ver los porcentajes de descargas y los ciclos de vida de la misma batería, y hemos puesto del 50 para acá para que observemos cómo se va incrementando el ciclo de vida. Entonces vamos a determinar cuál sería la tensión de los bordes de una batería cuando descarga el 75% aproximadamente. Entonces, para ello vamos a tomar los valores de la tensión de cada celda y lo multiplicamos por 6. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que si voy a trabajar en este caso a una descarga o a unas horas de trabajo de 20 horas, resulta y acontece que la tensión de mi celda estaría 1.92 voltios. Pero recordemos que tenemos 6 celdas aquí. Por tal razón, la tensión total de la batería bajo esta descarga es igual a la tensión de la celda que tenemos acá por el número de celdas. Entonces, en este caso, reemplazando los valores, colocamos aquí 1.92 por 6 me da 11.52 voltios. Lo que me está diciendo que en este caso, si yo por X o Y razón, después de un tiempo de horas de trabajo de 20 horas, mido la tensión de las baterías, entonces ¿qué pasa? Si me da 11.52 me está indicando que yo tuve una descarga aproximadamente del 75%, y así usted la puede hallar si utiliza 10 horas de trabajo, si utilizo 3 horas y si utilizo 1 hora de trabajo. Entonces es una forma de cómo determinar la porcentaje de descarga que estoy utilizando en mi banco de baterías dependiendo de las tensiones que tengo en ella. Entonces, a continuación vamos a ver, por ejemplo, aquí les tenemos una tabla con unos valores generales donde podremos determinar las tensiones finales de los bornes de la batería cuando tenemos unos porcentajes de descarga, o por ejemplo en este caso, si la batería ha tenido un porcentaje de descarga del 90 y el 100%, si mi batería es de 12 voltios, entonces voy a tener una tensión entre bornes de 10.5 voltios o menor. Si mi sistema es a 24 voltios, ¿ya? Entonces en este caso podría ser conformado con 2 baterías en serie, mi tensión final entre los bornes de este banco es de 21 voltios o menor, y si lo tengo mi sistema configurado a 48, de 42 voltios o menor. Si la descarga está entre un 65 y un 75%, significa que mi descarga va a estar o mi tensión de batería de 12 va a estar entre 11.52 y 11 voltios. Si es a 24, entre 23 y 22 voltios, y si es a 48, entre 46 y 44 voltios. Ahora, si mi porcentaje de descarga está entre un 45 y un 55%, la tensión de batería, si es a 12, está entre 12 y 11.5 voltios. Aquí, si el sistema es a 24, va a estar entre 24 y 23.1 voltios. Y si mi sistema es a 48, entre 48 y 46.3 voltios. Bien, ya para finalizar y para tener un buen rendimiento de batería, es recomendable seguir estos consejos, en los cuales se debe hacer un adecuado cálculo de la carga a conectar de la batería, porque si me excedo en las cargas, simplemente voy a exceder la capacidad en amperios horas de la batería y voy a tener una corta vida de ellas. Se recomienda tener unas descargas profundas menores del 50%, las cuales son muy buenas en el sentido que me va a prolongar la vida de la batería, pero también influye en el tamaño haciéndolo un poco más grande. Lo otro que debo hacer es siempre ejecutar los mantenimientos periódicos a las baterías, y por último mantener una buena ventilación de mi banco de baterías. Entonces ya con esto voy a preservar un sistema a largo tiempo. Muchas gracias y nos vemos en otro video.